Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar en un minutillo este webinar sobre herramientas Lean para la era post-COVID. ¿Vale? Está entrando todo el mundo. Vamos a esperar un minutillo y empezamos. Bueno, pues empezamos este webinar. Buenos días a todos. Mi nombre es Beatriz Lafuentes, soy la directora de operaciones de Qualitas Management y en este webinar va a intervenir también Laura Aguilar, que es nuestra consultora especialista en herramientas Lean. Vamos a darlo entre las dos. Espero que sea de vuestro agrado y vamos a ver un poco el índice de contenidos que vamos a ver. Bueno, en un primer lugar vamos a situarnos, ¿no? Porque hemos puesto este nombre a este webinar sobre herramientas Lean para la era post-COVID, ¿vale? ¿Cuál es la situación actual y por qué consideramos que es un momento fundamental para empezar a implantar en las empresas este tipo de herramientas, ¿vale? Vamos a ver el por qué. Luego explicaremos qué es Lean, aunque seguro que muchos de vosotros ya lo tenéis claro. Haremos un pequeño resumen de cuál es la filosofía Lean. Luego hablaremos de cómo empezar a trabajar con herramientas Lean, que es lo primero que hay que tener en cuenta. Posteriormente hablaremos de 4 herramientas Lean que hemos seleccionado como las más, digamos, las más conocidas, las que se implantan en la mayoría de las empresas, ¿vale? Y para ello hemos escogido 4 herramientas de las que os vamos a hablar. Hay muchísimas más, pero no podemos hablar de todas ellas. Y las 4 que hemos escogido es las 5 S, metodología 5 S, el tema de SMED, VSM y Kanban, ¿vale? Vamos a hablar de estas 4 herramientas. Luego, como es habitual en cualquiera de nuestros webinars, tenemos al final de la sesión un rato para preguntas, comentarios o cualquier duda que os haya surgido del webinar, que las podéis lanzar en el chat que tenéis, ¿vale? Para lanzar vuestras preguntas y al final intentaremos contestarlas. Si no podemos contestar todas, es verdad que podemos contestarlas posteriormente por correo electrónico. Si nos dejáis el correo electrónico, podemos contestarlas a posteriori. Y bueno, y sin más, empezamos. Situación actual, la era post-COVID. ¿Vale? Bueno, pues hoy en día no hacen más que salir noticias de lo mal que va la economía, todo va fatal, que si el Banco Mundial advirtió que la pandemia causará la mayor crisis económica mundial desde 1870, que si va a caer el PIB de nuestra economía un 12%, no sé cuántos empleos destruidos, bueno. Las noticias que nos vienen relacionadas con el tema del COVID no son precisamente buenas en lo que es materia económica. Y esto es algo pues conocido por todos. Ante esta situación, lo mejor es intentar ir a maximizar la eficiencia. Y la eficiencia, si de alguna manera se puede conseguir, es con un pensamiento Lean, ¿vale? Implantando lo que es una cultura Lean dentro de la organización. Para ello, esta filosofía nos da un montón de herramientas que deberíamos utilizar dependiendo de las necesidades de nuestra organización. Al final, Lean se reduce en eliminar el despilfarro. Y, de hecho, el origen del Lean, que viene del método Toyota, ellos lo implantaron en su día precisamente por una crisis profunda que tenían en la organización, en la que tras la Segunda Guerra Mundial, pues ellos no podían competir con las empresas americanas. Entonces, en esa crisis que estaban es cuando decidieron o cuando inventaron, mejor dicho, todo este tema de Lean, de eficiencia y demás. Entonces, es un buen momento para cualquier empresa el aplicar metodologías Lean. ¿Pero qué es el Lean? Bueno, pues el Lean es una filosofía que trata de optimizar el sistema y reducir o eliminar aquellas tareas, ¿vale? Que no añadan valor, o sea, que es lo mismo que decir los despilfarros. ¿Vale? Al final, todas las herramientas Lean
lo que buscan es apostar por la efectividad, ¿vale? Desarrollando unas empresas que estén enfocadas a satisfacer las expectativas y necesidades del cliente, porque al final las empresas trabajamos siempre para un cliente, ¿vale? Ya sea este interno o externo, siempre tenemos un cliente en mente al que intentamos satisfacer y cubrir sus necesidades. Luego, el Lean siempre va muy enfocado a cubrir esas necesidades y expectativas del cliente, pero de una manera proporcionada, siempre de acuerdo y ajustado a lo que nos pide el cliente. Luego, el Lean sirve para mejorar la eficiencia porque nos invita a utilizar los recursos oportunos, ni más ni menos, aquellos justos y necesarios para llevar a cabo los procesos. Y luego, por supuesto, tiene un componente de innovación en el que ayuda a las empresas a implantar esa cultura de pensamiento de reducir los despilfarros y invita a la participación de los trabajadores en estos procesos de manera que ellos mismos sean capaces de identificar esos problemas derivados de la no utilización correcta de los recursos y poder subsanarlos de una manera rápida. Al final, podríamos decir que el pensamiento Lean se puede reducir en identificar tareas de no valor, que son despilfarros, e intentar eliminarlos, ¿vale? Tareas de no valor igual al despilfarro. Al final, tenemos que tener claro que el despilfarro es todo aquello que no aporta valor añadido al proceso. Es lo mismo que decir que es todo aquello que no es valorado por mi cliente. ¿Vale? Si yo trabajo de cara a sus necesidades y expectativas, todo lo que no vaya a ser valorado por el cliente, en el fondo es un despilfarro. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tenemos que intentar identificar. La filosofía Lean nos habla de 7 más 1 despilfarro. ¿Vale? Las primeras metodologías hablan de 7 y luego se incorpora en los últimos tiempos otro despilfarro más. El primero de ellos es el más obvio, ¿no? Que es el de los defectos. Un defecto es claramente un despilfarro, es algo que no debería de producirse y que, por supuesto, en el primer momento que detectemos un defecto hay que eliminarlo de raíz. Defectos, ya sea de información entregada erróneamente, de productos o servicios incorrectos o incompletos, ¿vale? Luego, otro despilfarro sería tener inmovilizados, que al final serían exceso de materia prima, productos y servicios y procesos no en uso, cualquier cosa que no le estemos sacando una rentabilidad, que esté inmovilizado, quieto y sin que dé valor añadido al proceso, es un despilfarro. Los movimientos, ya sean movimientos realizados por el personal o de flujo incorrecto de la información, de aquí para allí, que vamos para allá, para acá. Estos movimientos, si no son necesarios, también es un despilfarro. Al final son tiempos que se nos van en esos movimientos y que, pues, que sumados a lo largo de muchos días, pues puede convertirse en una importante cantidad económica. Las esperas, que ocurre más de lo que pensamos en los procesos, que es tiempo perdido mientras se espera a un próximo paso del proceso. No se puede permitir que haya esperas entre las distintas fases del proceso. Lo que hay que intentar es que el proceso fluya, ¿vale? Luego veremos que es uno de los principios que nos dice el Lean. Tiene que ser procesos que vayan fluidos y que se realicen paso a paso de manera rápida. El transporte, movimiento de productos y materias, ir de un almacén a otro, de aquí dejamos el producto terminado, lo llevamos a una ubicación, luego pasa a otra, el producto semi elaborado de un sitio a otro. Los transportes lo mismo, si son realmente imprescindibles, bien, pero si pueden ser prescindibles, habría que eliminarlos y también se considera un despilfarro. La sobreproducción, que es el exceso de producción o de trabajo, realización antes de que se necesite. El Lean siempre está muy orientado a la demanda justa, a ajustar todos los procesos a la demanda justa solicitada por el cliente. Nada de sobreproducir por si acaso, porque al final volvemos a generar inmovilizado y podemos generar algo que luego no pueda dar salida. Por lo tanto, hay que evitar la sobreproducción. Igualmente, evitaremos el sobreprocesamiento, que es más trabajo o más calidad de la que nos ha pedido el cliente. Si no va a ser valorado por el cliente, si no nos va a pagar por ello al final, no deberíamos de sobreprocesar, no deberíamos de darle más calidad de la que el cliente está dispuesto a pagar. Y por último, y no por ello más importante, que este es el 7 más 1,
uno muy recurrente en las empresas es el talento mal utilizado, que al final es no optimizar la experiencia y conocimiento y creatividad del personal, no utilizar el talento humano, que es uno de los mayores activos de las empresas, el más importante y el que hay que, por supuesto, maximizar y sacar el máximo rendimiento. Una vez que tenemos claro que hay distintas tipologías de despilfarro, podemos entender por qué una de las estadísticas que nos dice el Instituto Lean Management es que solo el 10% de las tareas de un proceso son de verdadero valor. El 35% son necesarias pero no aportan valor y el 55% es puro despilfarro. Es decir, en cualquier proceso que estemos estudiando tenemos hasta un 55% de tarea que es puro despilfarro, ¿vale? Que podríamos eliminar directamente. Entonces, ojo, porque tenemos que mirar con lupa todos los procesos de la organización. Cuando hablamos de procesos, hablamos de cualquier tipo de proceso, no tiene por qué ser solo de los de producción, aunque es verdad que en este webinar nos vamos a orientar mucho a los procesos de producción, pero pueden ser otro tipo de procesos, como ya sean el de diseño, el de compras, atención al cliente comercial, ¿vale? Todos ellos tienen mucho despilfarro. Y nos vamos ya a lo que serían los pilares básicos que nos marca el sistema Lean, vemos que hay tres aspectos fundamentales que tenemos que contemplar. El primero son los principios, luego está el método y por último las herramientas. Cualquier sistema Lean se basa en 5 principios, ¿vale? Son las grandes premisas y que tendríamos que interiorizar para tener esa filosofía, esa cultura Lean interiorizada. Luego nos dice que tenemos que seguir un método, ¿vale? Podemos seguir distintos métodos de trabajo. Cada empresa puede generarse un método de trabajo personalizado y es importante pues, seguir esas pautas. Y por último están las herramientas, que como vimos hay muchísimas herramientas y que tendremos que seleccionar aquellas que a nosotros nos pueden aportar valor. Si vamos a los principios, son 5 principios, lo que nos dice un sistema Lean. Primero, especificar el valor. ¿Qué es valor para nosotros? ¿Vale? Eso es muy importante para luego poder discriminar todo lo que es despilfarro. Tenemos que tener claro qué es valor, qué es el valor percibido por el cliente y luego identificar la cadena de valor, que para ello, para identificar esa cadena de valor, vamos a hablar de una herramienta que nos lo pone fácil, ¿vale? Es VSM. VSM nos permite identificar claramente la cadena de valor. Entonces, es un paso, yo diría, imprescindible para cualquier empresa que quiera iniciarse en temas de Lean. Una vez que tenemos identificada la cadena de valor, tenemos que ser capaces de crear flujo, de ser rápidos, de reducir esos lead time. Para ello tenemos distintas herramientas y bueno, pues vamos a ver el tema de SMART, el tema de Kanban, ¿vale? Cómo nos puede ayudar en crear ese flujo. Otro de los principios Lean es lo que hemos hablado de producir según demanda. Según nos pida el cliente, iremos produciendo. Y por último, el de buscar la mejora continua, interiorizar esa cultura Lean y tener en cuenta que siempre se puede mejorar y que siempre podremos optimizar esas tareas de no valor añadido o de valor añadido, ¿no? Depende de lo que nos vaya surgiendo. Bien, ahora ya vamos a hablar de la parte de cómo empezar a mejorar los procesos con herramientas Lean desde un punto de vista de método. Para ello, Laura nos va a empezar a explicar cómo podemos mejorar estos procesos con herramientas Lean. Hola, buenos días a todos. Gracias, Bea. Pues bueno, sí, lo siguiente es por dónde tenemos que empezar. Y a ver si me funciona. Vale. El primer paso sería la creación de un grupo de mejora, ¿no? Y para esto tenemos que elegir a los miembros con espíritu Kaizen. Y estos serán personas que conozcan pues muy bien el proceso y el método. Y varios de ellos, a ser posible, que formen parte de esta línea de trabajo a estudio. Lo mejor para empezar será la actitud enfocada al cambio de todos los miembros del equipo. Para ello, algunos puntos del espíritu Kaizen que todos los miembros del grupo de mejora deberán interiorizar serán las ideas fijas, dejarlas aparte, lo de esto siempre se ha hecho así o siempre lo hemos hecho así. En lugar de explicar lo que no se puede hacer, pues reflexionar sobre cómo hacerlo, realizar inmediatamente las buenas propuestas de mejora, no buscar la perfección, ¿vale? Corregir un error inmediatamente e in situ a ser posible, encontrar ideas en la dificultad, las oportunidades que nos puedan surgir, buscar las causas reales aplicando los 5 porqués,
tener en cuenta las ideas de 10 personas en lugar de esperar la idea genial de una sola, ¿no? Esto es por eso tan importante el trabajo en equipo. El probar y después validar, y que la mejora es infinita, lo que quiere decir que siempre podemos estar mejorando. El segundo paso es seguir el método. Entonces, al igual que el ciclo tan conocido de PDCA, que todos seguramente conoceréis, pues aquí hemos añadido un paso más. El primero es que debemos hacer un diagnóstico del proceso, haciendo un análisis global. El segundo paso es realizar una medición del proceso a estudio, y esto sobre todo es interesante y necesario en cuellos de botella en entornos productivos. Lo tercero sería identificar los tiempos, el gap necesario entre el gap entre lo deseado y lo actual. El cuarto punto será dónde se implementan las mejoras, haciendo una planificación previa con las actividades a llevar a cabo para disminuir este gap. Y el 5 y último paso será el controlar y el estandarizar. Vale, entonces empezamos con las herramientas Lean. La primera herramienta es la metodología 5S. ¿Vale? Esta metodología se puede implantar en cualquier momento en una organización y está enfocada tanto para entornos productivos como para oficinas. ¿Vale? Entonces, ¿qué conseguimos con esta herramienta? Pues sobre todo eliminar despilfarros, reducir riesgos de accidentes, se minimiza bastante el estrés de los empleados, sobre todo en entornos productivos, al no tener que hacer tareas que a veces llegan a ser frustrantes. La mejora de procesos de comunicación interna, y se mejora muchísimo la imagen de la empresa. Luego, cuando os ponga ejemplos, veréis en las fotos la imagen que puede dar una empresa si se han implantado bien las 5 S. Por 5 S significa que hay 5. La primera es seleccionar y eliminar, ¿vale? Entonces, seleccionaremos lo que no nos sirve y separaremos lo necesario de lo innecesario. Y para ello lo que tenemos que tener claro es el criterio de eliminación. La segunda S es ordenar, es decir, lo que en lo anterior hemos seleccionado deberemos ordenarlo, y el lema es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Los requisitos imprescindibles es determinar el sitio para cada objeto y identificarlos para que haya una inmediata localización del sitio. Tenemos que tener todo marcado. ¿Vale? Aquí tenemos ejemplos de herramientas que se han organizado en diferentes cajones. Como veis, está todo etiquetado, todo marcado. Aquí igual, veis lo importante que es el control visual para reconocer enseguida la herramienta que falta, si es que la están usando o es que falta porque se ha perdido, porque se ha estropeado. La tercera S es eliminar las fuentes de suciedad. Limpiaremos todo y etiquetaremos las anomalías para identificar si ha habido algún problema. Pueden ser anomalías por averías o por un lugar difícil de limpiar, una pieza que esté deteriorada o dañada. La cuarta S es estandarizar, donde se definen las reglas a seguir para mantener lo implementado en el proceso. Deberán ser simples y visibles. Son reglas muy cortas y fácilmente aplicables para que todo el personal las pueda conocer y en la auditoría las pueda exponer, porque hay que conocerlas y aprendérselas. Y la quinta S es la auditoría, en la que controlaremos si los estándares se están aplicando de manera correcta. Pues si hay una rutina de inspección diaria, si se utiliza el equipo de protección correcto, si todo el mundo está limpiando y revisando su área y si todo el mundo conoce los estándares de limpieza. Aquí podéis ver algunos ejemplos. Como os he dicho, veis las delimitaciones en el suelo, el cableado tan importante y que crea a veces tantos accidentes. Y aquí igual. La imagen de la empresa cambia mucho y a mejor.
el cableado ya no solo en producción, sino en oficinas, es muy interesante. Y luego os quería también resaltar las 5 S enfocado para oficinas, que son las informáticas. Y que cuántas veces hemos visto los escritorios así, ¿no? De desorganizados. Entonces también se pueden implantar 5 S en entornos informáticos, ¿no? Simplemente hay que definir los estándares, igual que para el entorno productivo. Y tenemos que participar también todos los trabajadores y que las normas sean accesibles y visibles. Por ejemplo, pues normalmente las organizaciones sistematizan qué carpetas y qué subcarpetas podemos tener pues, para cada área, eliminando ficheros que sean antiguos, emails sin importancia, se limitan el número de archivos por carpeta, se define un criterio para los nombres de los archivos y eliminar nomenclaturas confusas, ¿no? Entonces, esto hay muchas empresas que lo tienen implantado y la organización mejora considerablemente. Bien, la siguiente metodología es la que llamamos SMED y está muy enfocada a entornos productivos. ¿Vale? Su objetivo es reducir los tiempos de parada de máquina. Entonces, se debe distinguir en esta metodología entre operaciones internas, que son las que se realizan con las máquinas paradas y que evidentemente son las que queremos que sean más cortas, y las operaciones externas, que son los cambios de útiles que se realizan antes de realizar la parada o después de la parada de las máquinas. Entonces, el objetivo es reducir los tiempos de las operaciones internas. Este es el único objetivo de SMED. Entonces, para ello, pues lo primero que hay que hacer es observar. Normalmente lo que se hace es filmar en vídeo, como es en líneas de producción, pues en la línea que normalmente suelen ser cuellos de botella, se filma en vídeo a los operarios y se van midiendo los tiempos con cronómetros, tanto de las operaciones internas como de las externas, o por lo menos se hace una medición inicial general para luego poder separar la interna de la externa. Se analizan las tareas, se hacen pues los 5 porqués, se visualiza a todos los miembros implicados, luego se tiene que organizar, se eliminan las tareas no pertenecientes al cambio del útil, ¿vale? Se separan, lo que os he dicho, se separan las operaciones externas e internas y se convierten o se plantea qué internas convertimos a externas. Y de ahí salen normalmente unos checklists de preparación y unos protocolos de actuación para poner en práctica y volver a medir. Lo siguiente sería implantar, que es la comunicación a todos los miembros en cuanto los jefes de área y todos los operarios, gente implicada del departamento de calidad, tienen ya claro qué operaciones internas convertir a externas, pues se comunica a todos los miembros y se pone en práctica para repetir el proceso para volver a medir y aprender y hacer otra vez otro análisis. Y lo siguiente es seguir mejorando y estandarizar, ¿vale? Se siguen buscando soluciones de mejora, se sincronizan las tareas, se estandarizan funciones, se eliminan ajustes innecesarios, ¿vale? Estandarizar, pues bueno, igual que antes en 5S, se actualizarán los estándares, los protocolos, los checklists, se crearán nuevos estándares para nuevas herramientas y se extenderá el conocimiento a todo el equipo e incluso, y la mayoría de veces, a toda la fábrica. Aquí os estoy poniendo pues, ejemplos del antes y el después. Esto es un spaghetti chart, no del antes de las operaciones que hacían antes y de después. Normalmente, aparte de medir con cronómetros y tiempos y grabar, después se hace un spaghetti chart a mano para poder ver actividad por actividad en qué estamos perdiendo segundos, minutos ya y segundos. ¿Vale? Aquí pues la fase 2 lo que se dice es convertir a internas a externas y los resultados normalmente en SMED se ven muy rápidos, son muy visibles y en poco tiempo porque se hace tarea a tarea y se gana mucho tiempo y por tanto beneficio económico. Bueno, ahora os paso con Bea que os va a explicar el análisis V. Hola, buenas. Bueno, volvemos otra vez y ahora vamos a ver el tema de análisis VSM. ¿Vale? Después de haber visto pues, herramientas como nos ha explicado Laura de 5S
y también la de SMED. Bueno, pues otra de las herramientas muy típicas en Lean es todo el análisis VSM, que de hecho yo creo que esta es una de las imprescindibles, ¿no? Y además, lo bueno que tiene VSM frente, por ejemplo, a SMED que nos ha explicado Laura, es que VSM es aplicable a cualquier tipo de empresa. Nos da igual que estemos hablando de una empresa industrial o de una empresa de servicios, ¿vale? Pues, de hecho, pues, por ejemplo, hace poco lo hemos empleado mucho para empresas de transporte, que puede ser decir, qué raro, ¿no? Que una empresa de transporte se haga también temas de VSM. Pues no, de hecho, tiene mucha aplicación y las empresas de transporte, pues la verdad que aplicar un VSM, pues luego puede tener bastante interés a la hora de reducir los tiempos, que es muy importante, ¿no? VSM son las siglas de Value Stream Mapping, o lo que sería, o lo que diríamos mapa de cadena de valor. Al final, en lo que se trata es de hacer una representación visual del camino de un producto o servicio, ¿vale? Si estamos hablando de industrial, nos pondremos en el papel o nos pondremos en la piel del producto, y si estamos hablando del servicio, pues más desde el punto de vista del usuario que pues se beneficia, ¿no?, de este servicio. De esta manera, iremos recorriendo ese camino desde el principio hasta el final, ¿vale? Incluyendo todos los flujos del proceso, es decir, todas las fases por las que pasa ese producto o servicio, los materiales que necesita, ese flujo de material que necesita y el flujo de información. Entonces, la ventaja de un VSM es que nos permite representar muy visualmente todos los pasos del proceso, pero interviniendo también lo que sería el proceso de material información, ¿vale? De todo lo que interviene. Entonces, bueno, el VSM nos aporta información sobre todos los pasos, ya sean de valor añadido o no. Claro, nosotros empezaremos a hacer lo que es, perdón, me saltan aquí avisos. Empezaremos a hacer lo que es la información sobre todos los pasos y veremos cuáles son de valor añadido, cuáles no son de valor añadido y qué es lo que tenemos que prescindir. ¿De cuáles vamos a prescindir? Pues obviamente de aquellos que hayamos detectado que no nos aportan valor añadido suficiente. Bueno, como veis aquí en el esquema, veremos flujo de proceso, lo que decimos, y la interacción entre flujo de información y flujo de materiales. Pasos para elaborar un VSM. Sí, aquí. Sí, perdón. Pasos para elaborar un VSM. Bueno, pues tenemos estas distintas fases por las que tendríamos que pasar si queremos tener pues un buen mapeo de nuestro proceso. ¿Qué es lo principal? Que sería como la fase 0, ¿no? Antes de empezar a dibujar nuestro VSM, lo primero que tenemos que hacer, que es fundamental, es recopilar la información, observar las actividades de la organización, agrupar esas tareas que hayamos identificado del proceso en fases, en grandes fases, ¿vale? Y recopilar las informaciones que necesita ese proceso, las distintas fases del proceso, y intentar ver si somos capaces de medirla en tiempos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me va a requerirme esta fase? ¿Cuáles son los circuitos de la materia prima? ¿Cómo va la información? ¿Cómo fluye? ¿Qué tipo de información se necesita? ¿Qué tipo de material se necesita? Necesitamos tener una amplia información del proceso, hacer un diagnóstico en profundidad del mismo para luego poder empezar a dibujar nuestro VSM, ¿vale? Que sería la fase 1. Dibujar las fases del proceso. Para dibujar un VSM existen unos pictogramas estandarizados, ¿vale? Que esto lo podéis encontrar en cualquier lado. No se pueden, digamos que no sería lógico no utilizar esos pictogramas porque ya no estaríamos con un VSM armonizado. Entonces, la teoría de VSM ya nos estandariza esos pictogramas en los que tenemos que utilizar un icono para dibujar el proceso, un icono para dibujar el proveedor, los flujos de información, etc, etc. La idea es ir dibujándolo de acuerdo a las instrucciones que se nos marca esas fases de ejecución del proceso, de manera que dibujemos todas las fases del proceso. Una vez que tenemos dibujadas las fases del proceso, dibujamos el flujo de información y de materiales. Para ello tendremos que trazar esas líneas de información e indicar la frecuencia en la que se producen las mismas. Asimismo, lo haremos igual con el flujo de materiales. En caso de producirse, tendremos que dibujar esas líneas de flujo de material. Una vez que ya tenemos dibujado nuestro esquema con fases de proceso, información y materiales,
tenemos que dibujar la línea temporal, ¿vale? Que esto es la gran ventaja de VSM, es que me va a permitir visualizar gráficamente los tiempos de cada una de las fases y donde poder, digamos, rascar tiempos para optimizar, ¿no? Para buscar la eficiencia. Esta línea temporal se dibuja debajo de las casillas de las fases del proceso. De esta manera iremos identificando los tiempos de valor añadido y tiempos de no valor añadido y me va a permitir calcular el lead time total del proceso, cuánto tiempo me cuesta ese proceso desde que tengo una petición de cliente hasta que la he, digamos, satisfecho, ¿no? Entonces podremos ver nuestro lead time. Como parte fundamental dentro de las fases de un VSM, tendremos que hacer un análisis, obviamente. Pues al final, todo esto que estamos hablando de dibujar en nuestro esquema VSM va a tener que hacerse para analizar y observar las zonas de desperdicio, dónde tenemos despilfarro, dónde se nos están yendo demasiado tiempo en una tarea o fase que no debería, ¿no? O incluso donde tenemos información redundante o innecesaria. A lo mejor estamos estableciendo frecuencias de información demasiado cortas y podríamos acortar esa información o incluso no sería necesario suministrarla porque es una información de tipo automático. Cuando dibujamos los flujos de información, una de las cosas que nos pide VSM analizar es si ese flujo de información es automático, es decir, por ejemplo, viene de un ERP o de cualquier otro sistema, o bien se hace de manera manual. Ni qué decir tiene que obviamente tenemos que tender a flujos automáticos, a flujos que nos permitan disponer de la información de manera inmediata y en el momento justo y no a un flujo manual, pues que obviamente va a tener más riesgo de errores y que va a requerir siempre pues mayores tiempos, ¿no? Eso es, digamos, parte del análisis. Asimismo, parte del análisis son los flujos de materiales. ¿Realmente lo estamos haciendo bien? Tenemos lo que llamamos en VSM supermercados bien establecidos de manera que haya un flujo constante. Los materiales se suministran de manera que sean adecuados a la demanda del cliente. ¿Vale? Digamos que no entorpece el flujo del proceso. Bueno, pues eso es cosas que deberemos de analizar una vez que tengamos nuestro VSM dibujado y que tendremos que ver pues, si son susceptibles de mejora. De un VSM, una vez, digamos, pintado, siempre debe de ser un plan de acción, un plan de mejora en el que con una serie de mejoras que nosotros hayamos identificado nos permita construir nuestro VSM futuro, el que nos gustaría tener. Digamos, estos pasos para nuestro VSM actual, es decir, en el momento en el que estamos, son los mismos que en un futuro pues tendremos para dibujar nuestro VSM futuro. El futuro, como os digo, es siempre el estado deseado y en el que nosotros creemos que vamos a llegar después de haber implantado las mejoras necesarias. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Muy sencillito para que veáis que hay gente que se asusta cuando hablamos de VSM, de que es como algo muy complejo. Pues no, la verdad que no. Al final es una diagramación del proceso. Es verdad que con un método pues muy definido y estandarizado ya, pero que puede ser muy sencillo. Tampoco tenemos por qué tener... Yo es lo que sí que os recomiendo cuando hagáis un VSM, lo primero de todo es parcelar el caso de estudio, centrarse en un caso de estudio que sea manejable. Es decir, si tenemos un proceso muy complejo, deberíamos de parcelarlo de manera de que hagamos foco en la parte del proceso que nos interesa, ¿vale? Pues, por ejemplo, si estamos hablando del proceso de producción y tenemos dentro de producción pues distintas fases, como puede ser pues un mecanizado, un montaje, etc. Bueno, pues a lo mejor en vez de ir a todo, pues decimos, venga, nos vamos a centrar en la actividad de montaje, ¿vale? Pues sí que es importante esos procesos, pues hacerlos pequeñitos de manera que sean manejables. También os recomiendo, como veis aquí en esta foto, a pesar de que existen y que lo podéis hacer, por supuesto, en programas informáticos que permiten hacer estos VSMs, sí que es recomendable, igual que hemos hablado antes, de que para iniciarse en Lean lo mejor es crear grupos de mejora, ¿vale? Con ese espíritu Kaizen. Lo mejor es hacerlo de esta manera, así como veis, en pizarras de manera colaborativa que permita
aprender al equipo la manera de trabajar y de entender el método. Una vez que tenemos ya interiorizado el método, sí que podemos ir a herramientas informáticas más avanzadas pues, que nos permitan hacer esos VSMs pues, de una manera más automatizada, ¿no? Al final, como veis aquí en el dibujo, vamos poniendo las distintas fases del proceso, lo que pone aquí como T1, T2, T3, que es la T3, pues hay dos divisiones que se hacen en paralelo, en la fase H, T4, bueno, vamos viendo, ¿no?, las distintas fases y debajo de esas fases del proceso veis que está la línea temporal, ¿vale? Estos escalones que aparecen, ¿vale? Los escalones más arriba, como podéis ver, son las etapas de no valor y las de abajo son las de valor añadido. Al final, estos dibujos de VSM, si me permiten, si tengo disponibilidad de conseguir datos de tiempos, son muy eficientes porque me van a decir cuál es mi lead time, que eso es un punto de partida muy, muy importante. Es decir, ¿cuánto tarda mi proceso desde una demanda de cliente hasta una demanda satisfecha? Pues en este caso vemos que eran de 175 segundos, ¿vale? Eso está muy bien, es un dato muy importante, pero también sabemos cuál es mi tiempo de ciclo, cuál es el tiempo que estas fases del proceso son de verdadero valor añadido, ¿vale? Que no implican tiempos de demoras, de trabajos, de inspecciones, de cosas que no aportan valor añadido. Bueno, pues según este VSM de estudio, era de 95 segundos. Es decir, tenemos 80 segundos en un proceso de, en este caso, de producción, 80 segundos de despilfarro, de no valor añadido. Ni qué decir tiene que lo que tenemos que intentar es optimizar esos 80 segundos, ¿vale? Para que pues, el proceso sea más rápido. Para ello, una vez que tengo mi VSM identificado, ¿qué debería de hacer? Bueno, pues ver en ese VSM, identificar estas demoras, esas tareas repetitivas, los bucles que no aportan, qué decisiones son no necesarias, es decir, dónde se me va la mayor parte de esos 80 segundos que hemos hablado, intentar reducirlos. Para ello, el equipo de trabajo tiene que hacer esa parte de análisis y hacer el gap análisis, que básicamente es, vale, este es mi estado actual, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el estado deseado? ¿Hasta dónde podría optimizar? Puede que no consiga reducir esos 80 segundos, pero si gano de primeras ya el 50%, si consigo ya ganar 40, oye, pues eso que me llevo por delante, ¿vale? Siempre hay que pensar, no hay que ir a la perfección absoluta, no tenemos por qué llegar al 100% de mejora, pero sí que deberíamos de intentar pues optimizar lo máximo posible. Para ello, después de haber hecho VSM, creamos planes de acción específicos, planes de mejora específicos que vayan encaminados a la reducción de tiempos, a reducir esas tareas que no aportan valor. Y una vez que lo hayamos conseguido, tendremos pues nuestro VSM futuro, ¿vale? Es decir, después de esto, de acuerdo a nuestro plan de mejora hipotético, podemos generar ese VSM proceso futuro. Esto es muy importante hacerlo, sí que os lo recomiendo a todos que lo hagáis, porque al final es lo que permite vender internamente mi proyecto de mejora. Es decir, ver cuánto he conseguido mejorar la eficiencia, cuántos euros he conseguido ahorrar a la organización. Si yo he conseguido ahorrar 40 segundos en un proceso de fabricación repetitivo que se haga miles de veces a lo largo de un día, es muchísimo dinero. Entonces, siempre es muy importante cuantificar en euros las mejoras que hagamos en nuestros proyectos LEAD. ¿Vale? Además, la proyección del VSM futuro nos va a permitir verificar si las mejoras han conseguido el objetivo, ¿vale? Este es el proceso que yo quiero llegar. Cuando pase un tiempo tendré que ver si realmente he llegado a conseguir el VSM que yo me había planteado. Entonces, de verdad que os recomiendo mucho esta herramienta porque es muy, muy versátil y es aplicable. En este caso, sé que venís de organizaciones muy diferentes, es aplicable a cualquier tipo de organización y a cualquier tipo de sector. Vale. Otra de las herramientas que yo creo que también son súper útiles y que también son aplicables a cualquier sector es el tema del Kanban, que aquí es para mejorar flujo, para ir más rápido, ¿vale? ¿Qué es el Kanban? Bueno, pues es una herramienta para gestionar las tareas de manera fluida, ¿vale?
de manera que pues, se puedan agilizar. Permite la representación visual de las tareas, conociendo el estado de cada una y permitiendo la identificación rápida de estas tareas que se nos quedan bloqueadas, ¿no? Que las típicas que parece que nadie las quiere hacer y se quedan ahí en la cantera. Esas tareas que se han retrasado porque algo falta y no conseguimos desbloquear ese retraso por algún tema, de que nos falta algún material, etc, etc. Bueno, pues me permite ver cómo están todas las tareas de cualquier tipo de proceso y ver cómo podemos mejorar la eficiencia en su flujo de trabajo, ¿vale? Que vayan ágiles y que se vayan haciendo. Al final proporciona una transparencia en la carga de trabajo que hay en un determinado departamento, en un determinado proceso y ayuda a mantener un flujo de avance continuo, ¿vale? Que es al final uno de los temas más importantes de Lean, siempre buscar el flujo de avance continuo de cualquier tipo de trabajo. Vale, entonces, ventajas del método Kanban. Lo primero de todo es que es muy fácil su implantación. Yo creo que es probablemente de las herramientas más fáciles de implantar. Con un diseño sencillo, con un tablero sencillo, nos permite mejorar desde el inicio rápidamente. Otra de las ventajas es que nos da una visión general a todos los integrantes de ese equipo y evita los cuellos de botella y tiempos muertos. Al final nos va a permitir medir nuestro lead time, cuánto de rápido somos sacando las tareas de nuestro departamento, de nuestra área y demás. También es importante el tener claro que no hay un modelo fijo de Kanban. Sí que es verdad que hay una base sobre el to do, doing y doing. Pues aquí pues vamos viendo qué es lo que nosotros necesitamos, pero no tiene por qué ser este tipo de tareas. Se puede personalizar todo lo que queramos según las necesidades, ¿vale? Entonces, bueno, es una base y sobre ella podemos ir trabajando. Pasos para la construcción de un tablero Kanban. Bueno, lo primero, visualizar el trabajo y las fases de trabajo. Tendremos que dibujar nuestro tablero. Para ello pondremos tantas columnas como fases tenga mi proceso y dibujaremos tantas filas como tipos de tareas diferentes tengamos. Una vez tenemos nuestro esquema de tablero, deberemos definir el límite de trabajo en curso. No podemos abordar infinidad de tareas. Tendremos que definir cuál es el número máximo de tareas que se puede realizar en cada una de las fases que hayamos definido. ¿Vale? Al final es definir el work in progress, que es cuánto trabajo, cascada de trabajo somos capaces de asumir. Una vez que tenemos esto definido, ya podemos determinar los contenidos de las tareas. Para ellos tendremos nuestras famosas, todo el mundo lo habrá visto, tarjetas Kanban, en las que definimos los trabajos, las especificaciones que tiene que tener el trabajo, digamos que podemos sistematizar qué información tienen que tener esas tarjetas Kanban. Incluso nos van a permitir calcular el lead time, si somos capaces de medir tiempos de esas tareas y definir pues, tareas por persona o que haya distintos colores de esas tarjetas Kanban por persona. Al final, un tablero Kanban, como os digo, es algo muy sencillo, que puede ser esta foto, que es súper sencillo, es decir, que algo que puede hacer cualquier empresa. Como tenéis aquí, por ejemplo, es un ejemplo de un Kanban para el control y seguimiento del proceso de soporte de sistemas informáticos, ¿vale? De las incidencias que una empresa internas pues, pueden darse pues, del uso de los ordenadores y equipamiento informático interno. Al final aquí vemos cómo esas tareas pueden ser controladas, saber en qué estado están cada una de ellas por el coordinador de soporte. Diariamente las ve, las va replanificando, las dejan bloqueadas si hay algo que ha ocurrido y no se puede realizar porque estamos expensas de tener algún tipo de suministro y va distribuyendo esas tareas conforme van avanzando en el tablero. ¿Distribuyendo cómo? Bueno, pues porque estas tarjetas, en este caso, pues los colores implican distintos técnicos. O sea, que al final también sirven para la asignación de tareas a los responsables de su realización, ¿no? Entonces, como veis, la verdad que viene muy bien. Sí que yo también os invito, lo que os digo, a implantar este tema Kanban porque tiene resultados a corto plazo y igual que hemos dicho, pues es aplicable a cualquier tipo de organización. Por último, comentar que en temas de Kanban, que sepáis que tenéis a la organización Kanban University, que es una organización que tiene, digamos, la exclusividad, digamos así, en los distintos certificaciones, los distintos niveles Kanban. Entonces, hay muchísimos niveles y, bueno, pues es bastante interesante pues para que veáis que algo tan sencillo, que aparentemente, como lo he contado yo, es muy básico,
luego si profundizas, pues te das cuenta de que puedes hacer pues, cosas muy desarrolladas y muchísimo más avanzadas. Entonces tampoco creo que os quedéis con la idea de que simplemente es un tablerico con 3 columnas y ya está, sino que se puede ir mucho más allá y de hecho prueba de ello es las distintas certificaciones con distintos niveles que podéis consultar en la página web de Kanban University. Muy bien. Bueno, pues ya por último podemos ir hacia conclusiones, ruegos y preguntas, ¿vale? Vamos a ver qué preguntas nos habéis lanzado por el chat. Vamos a ver y las vamos contestando. Laura, te voy diciendo, ¿vale? A ver si... Vale. Mira, bueno, aquí lo nos, primero, Bea, antes de sí. nada, disculpad porque ha habido un minuto que habéis estado sin ver la pantalla porque he perdido, no podía darle el control a Bea, así que perdón porque ha sido un poco el fallo del directo y eso, quería Sí, pediros sí, disculpas. es verdad. Hay un momento de... Hay un minuto ahí que habéis estado viendo, no viendo nada. Sí, disculpar, es verdad. Bueno, a ver, vamos a ver a ver por aquí, que estoy buscando, estoy buscando las preguntas. Vale, a ver, ¿qué nos dicen? Mira, esta sería para ti, Laura, porque hablan de quiénes Sí. deben ser los integrantes de un grupo de mejora Kaizen. Bueno, pues normalmente los jefes de área o de sección, de la sección que queramos analizar, el propietario o propietarios de los procesos, un miembro del departamento de calidad, si es que existe, o de la persona que dirección asigne, y sobre todo los empleados implicados en el proceso. Vale, bueno, pues ya veis que esto es como muy dependiendo, ¿no? Dependiendo de la Sí, organización, dependiendo de la organización, eso es. habría que ir viendo quién tendría cabida. A ver, aquí pregunta una de Kanban, dice, ¿se puede utilizar un tablero Kanban para tareas que no sean de producción? Sí, por supuesto. Las tarjetas Kanban parece que siempre se han visto más de producción y que todo el mundo pues lo tiene como muy interiorizado, ¿no? Pero sí que es cierto que se puede utilizar para cualquier tipo de tareas, como de hecho, pues por ejemplo, de soporte informático, ¿no? De incidencias informáticas. Y es verdad que en todo tema tecnológico, desarrollo de software, es algo que ha cogido, bueno, es casi básico, ¿no? Casi todas las empresas de desarrollo de software, la verdad que lo tienen ya muy trabajado y lo tienen muy teorizado. Pero en empresas, hace poco, por ejemplo, lo implantamos esto para un proceso de diseño. Las empresas, claro, diseño, de que vayas lanzando tus diseños, tus cambios en los productos, tus cambios en tal, y que lo puedas ir implantando. O sea, tiene cabida en cualquier tipo de proceso, básicamente. A ver, más preguntas. Vale, aquí me dicen, Laura, preguntan por el tema de las 5 S. ¿Cuánto tiempo costaría implantar las 5 S en un entorno de producción? Bueno, a ver, esto es un poco relativo dependiendo de en qué punto esté la empresa y desde qué punto se parta. Nosotros en Qualitas sí que llevamos algún proyecto de implantación de 5S y normalmente unos 3 meses tardamos en hacer la implantación. Pero ya digo que puede ser o un poquito más o menos dependiendo del estado en el que esté la empresa. Hay muchas empresas que ya han hecho cosas que no lo han llamado 5S, pero realmente son 5S. Genial. Y luego también preguntan, relacionado con la anterior pregunta de integrantes de un grupo Kaizen, dicen, ¿quién tendría que estar formado en todo esto dentro del equipo Kaizen? Entiendo que la pregunta es si tienen que estar formados en herramientas Lean todos los del equipo Kaizen o no. Entiendo que esto es lo que se refiere a la pregunta. Bueno, yo creo todos no, Bea, no sé qué No, opinas la tú. verdad que no, todos no. Habrá un No, la líder verdad del que equipo Kaizen que ese sí que tendrá que se decide la metodología a implantar y en función de la metodología elegida, pues luego ya es el líder el que se da las pautas. Pero no hace falta que esté exacto. todo el mundo. No, al final puede haber un proceso de formación interna por el propio líder del equipo Eso que de es. las pautas, pues esto, por ejemplo, lo que hemos hablado un poco básico de, por ejemplo, yo que sé, en VSM, ¿no? Porque esto es como muy general. VSM, hemos hablado de las distintas fases. Lógicamente, el líder del equipo tiene que conocer perfectamente cómo funciona VSM, metodología, pictogramas y demás, y luego él es el que lo traslada al equipo. Eso es. De hecho, aquí aparece otra pregunta de VSM. En mi caso, tenemos dificultades para medir los tiempos de cada tarea del proceso. ¿Podemos hacer un VSM?
Pues sí, sí, sí que se puede hacer. A ver, es como todo. ¿Qué puede ocurrir? Que no veamos esos escalones que veíamos en la línea temporal. Lo mejor es que tengamos los tiempos específicos mínimo de cada fase del proceso, pero si tenemos que agrupar fases y vemos tiempos en global de algunas fases, pues bueno, pues no es lo ideal, pero mejor es nada, ¿no? Es como todo. Tendríamos cuanto más pormenorizado lo tengamos, mejor, pero si no podemos mirar todos los tiempos de todas las tareas, porque es difícil de medir, siempre pues en aquellas que, pues eso que ganamos, ¿no? Digámoslo así. Vale, y luego aquí hay una pregunta de SMED. Me preguntan, ¿podéis aclarar la diferencia entre medidas internas y externas en SMED? Bueno, esto es lo que he llamado yo operaciones internas y externas. Bueno, no lo llamo yo, se llama así por la Sí. metodología SMED. Y normalmente las operaciones internas, para que os lo entendáis un poco, son los cambios de útil o el precalentamiento y el calentamiento de una máquina en la que no se está produciendo dinero. Se está perdiendo minutos, es algo que hay que hacer, pero realmente no es productivo. Entonces son operaciones internas. Y las externas son cuando la máquina está funcionando y está produciendo. Las medidas se suelen hacer, la primera que se hace es una medida completa, se graba todo y se mide todo y de ahí, al ver el vídeo, todo el equipo decide hasta en qué minuto empieza una operación externa, es decir, se empieza a producir de verdad. Entonces, ese tiempo previo y posterior son las operaciones internas que deberemos transformar en externas. Perfecto. Muy bien, pues yo creo que no hay más preguntas. A ver, sí, yo creo que hemos respondido a todas las que nos han lanzado por el chat. Vale, pues muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Como siempre, comentaros de que nos tenéis para lo que nos necesitéis desde Qualitas, pues como sabéis, podemos ayudaros en consultoría para aplicar la filosofía Lean para la mejora de la empresa en los procesos críticos. Hacemos workshops a medida, ¿vale? Que son pues talleres prácticos para iniciar estos proyectos Lean, o bien cursos de formación, porque también damos formación en cualquiera de las herramientas que hemos visto, otras diferentes. Entonces, gracias a todos. Quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa. Tenéis aquí nuestros correos electrónicos y nos vemos en nuestro próximo webinar. Muchas Muchas gracias a gracias. todos.